Economía, ahí la vemos, está hablando bien. Azucena Arbeleche, la escuchamos. Hemos atravesado ya una primera etapa de reactivación económica que ha tenido el foco en la recuperación de empleo, y en esta segunda etapa estamos tomando medidas para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. En ese sentido, no es una medida, pero sí es una muy buena noticia que ha salido en el día de hoy, que es la respuesta que ha tenido el mercado laboral de la mano de la reactivación económica. Hoy tenemos el dato que en el primer trimestre de este año se han creado 70.000 puestos de trabajo si comparamos con el primer trimestre del año pasado. Es decir, hay 70.000 personas más trabajando hoy en el mercado laboral que lo era exactamente hace un año si comparamos un trimestre contra el trimestre del año anterior. Si miramos la foto de hoy y la comparamos con la situación anterior a la pandemia, también la foto hoy es más positiva. Hay más gente trabajando, o sea, realmente lo positivo en este momento es que la recuperación económica ha ido de la mano de una recuperación en el mercado laboral. Reitero, la apuesta, las medidas que tomó el gobierno han sido para aumentar el empleo, y eso lo estamos viendo, lo hemos visto en estos meses, se confirma con el dato de hoy, y estamos trabajando en soluciones, en respuestas para que el poder adquisitivo de trabajadores, de jubilados, como se anunció, de las personas más vulnerables, que es el foco principal que tenemos, que ese poder adquisitivo pueda mantenerse. La línea sigue siendo la de tener dinero en el bolsillo de la gente, como dijo el presidente en su momento, y no atacar tanto el tema precios. El dinero que esté en el bolsillo de la gente, lo importante es qué compra ese dinero. La línea sigue siendo tener dinero que pueda comprar, o sea que es por ambos lados que estamos trabajando. ¿Por dónde vendrían las medidas? Esas medidas que usted dice se podrían anunciar en base a lo que acaba de informar de estas buenas noticias que se conocen hoy. Las buenas noticias de hoy reafirman que la recuperación económica ha ido de la mano de una recuperación en el mercado laboral. No queda ahí, no estamos satisfechos, sí con la primera parte, pero tiene que venir una recuperación en el poder adquisitivo. Somos conscientes de que es necesaria esa recuperación y en eso estamos trabajando. Y por eso la pregunta del colega de por dónde van las medidas es más dinero en el bolsillo de las personas, pero más dinero que pueda comprar lo mismo que compraba antes. ¿Se desechan de alguna manera entonces las propuestas que han llegado últimamente al Poder Ejecutivo, tanto del Frente Amplio como del PIT-CNT, de aumento de impuestos? En este momento no vamos a anunciar ninguna medida en particular, y nosotros, por lo tanto, seguimos en este proceso de análisis cuidadoso y responsable de cómo asignar los recursos de los uruguayos, y no tenemos en este momento una medida concreta. Lo vamos a hacer, y en algunos casos acompañados de otros colegas del gabinete, porque involucra no solamente al Ministerio de Economía y Finanzas. De todas formas, ¿se comparte el planteo de fondo del PIT-CNT de que tiene que haber una mayor intervención del Estado, sobre todo para trabajar en la redistribución de la riqueza en este momento? El Estado, si hay algo que ha mostrado el Estado en todo este tiempo de pandemia, es estar absolutamente presente. El Estado ha estado presente, se han duplicado las transferencias sociales, el dinero que se le ha dado a las personas para apoyar y transitar durante la pandemia. Lo más importante es el dato que decíamos hoy, aumentó empleo. Lo más importante para que las personas estén bien, la mejor política social es la política de empleo. No obstante eso, para transcurrir los tiempos difíciles, ha estado el Estado presente para dar transferencias. Y ese mismo enfoque es lo que estamos teniendo en este momento. Estamos teniendo como, no solamente Uruguay, esto es importante tenerlo en cuenta, esto no es particular el caso uruguayo, el mundo entero está teniendo una crisis que se sobrelapa con la crisis del COVID. No estamos todavía fuera de los impactos económicos del COVID, cuando el mundo, por la invasión en Ucrania, está teniendo una siguiente crisis. El abordaje del gobierno en este momento es con la misma responsabilidad, la misma presencia y el mismo criterio de justicia social que se tuvo a lo largo de la pandemia. Les agradezco, tengo que ir a una última. Hoy se conoció información respecto a la inflación del mes. Sí. ¿Qué significa o qué análisis se hace de ese dato concreto de este mes? El último dato de inflación muestra que es el mismo dato que la inflación del mes anterior, no hay un aumento, estimamos que esperamos que la inflación
baje, pero obviamente, como decía anteriormente, esto depende del contexto internacional. Es un dato Y hay que alentador, de ser, alguna manera, es alentador el dato que se mantuvo el mismo nivel, que no hubo un aumento. Hay que ser cautelosos a la hora de proyectar el resto del año, porque como digo, acá lo que está sucediendo es que hay una inflación producto del contexto internacional que llega a Uruguay. Los precios no están aumentando solo en Uruguay, están aumentando en todo el mundo. Ayer decía, países como Estados Unidos, que la inflación, el objetivo es que esté en el 2%, hoy está por encima del 8%. No es algo particular del caso uruguayo. Ministra, si me permite, usted decía de medidas que se van a tomar y que involucran otros ministerios. En concreto, ¿lo primero va a ser lo que se anuncie con el MIDES y esto vinculado sobre todo a la población más vulnerable y a la infancia, que es algo que se dijo se va a estar analizando? Les agradezco este rato de compartir en lo que estamos pensando en el Poder Ejecutivo. No vamos a hacer medidas, no vamos a anunciar medidas en este momento y tampoco con qué colegas los vamos a anunciar. No hay Muchas un gracias. temporal tampoco de cuándo se puede llegar a avanzar. En los próximos días vamos a venir con respuestas concretas para los uruguayos. Ministra, Muchas teniendo en cuenta gracias. estos datos de crecimiento del empleo, estas cifras alentadoras, inicialmente se proyectaba unos 40.000. ¿Qué se puede proyectar de aquí al resto del año? Seguimos con las mismas estimaciones, como hemos dicho más de una vez, no nos gusta cambiar las estimaciones todos los meses. Lo que tiene que ver con inflación, que era la pregunta anterior, lo que tiene que ver con empleo, en definitiva con crecimiento, va a estar todo actualizado, va a estar todo revisado en ocasión de presentar la rendición de cuentas, que saben que es el 30 de junio de este año. Muchas gracias. Bueno, justamente ha terminado de hablar la ministra de Economía, Susana Arbeleche, donde vino a anunciar la creación de 70.000 empleos nuevos respecto al año anterior en el primer trimestre. También tuvimos la oportunidad de preguntarle sobre la inflación, cómo se está trabajando en esos temas. Algunas respuestas pudieron tener ustedes, otras se van a presentar en los próximos días, como ya les habíamos anunciado ayer, que el gobierno está preparando una batería de medidas. También hubo algo interesante respecto a las propuestas presentadas por el PIT-CNT y el Frente Amplio en los últimos días, donde no ha habido una respuesta precisa y contundente si sí o no, si alguna se acepta. El gobierno ya había dicho que no iba a haber una respuesta punto a punto tampoco. Así que quedaron algunos datos y otras tantas incógnitas que se develarán en las próximas semanas. Ojalá que sí, porque son clave. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias, Rafael.